Bueno, empezamos con la clase de Carlos Marx. Obviamente acuérdense que es una vulgata, que es un resumen muy chiquito, pero con que sepan este resumen estamos muy bien para seguir adelante, y obviamente cada quien podrá pedirme lecturas o leer por su cuenta. Siempre aconsejo leer a los autores específicos, ¿no? Al autor directamente, no a alguien que habla de un autor, porque si no los filtros son interminables. Bien, ahí tienen el año el año de los años en los que vivió Carlos Marx. Como dice ahí, siempre intentó la unión entre la teoría y la práctica. No solo no se limitó a investigar la situación que estaban viviendo los trabajadores en ese momento de super ultra explotación en comparación a lo que nosotros conocemos hoy. No significa que no haya explotación ni que no continúe, pero vamos a tratar de hacerlo bien rápido porque ustedes ya vieron algo de Marx, supongo que deberán ver, así que, pero de todas formas es importante destacar algunas cositas que es importante que se queden. Bueno, como ahí dice, junto con Durkheim y Weber se lo toma como uno de los pensadores más importantes de las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que en nuestro país Manuel Belgrano, piensen en apenas había nacido Marx, ¿no? Y Mariano Moreno y Belgrano ya estaban advirtiendo sobre el problema de la acumulación de riquezas y los grandes terratenientes, la explotación, la esclavitud en ese momento, ¿no? O sea, estos problemas no empezaron con Marx, ¿sí? Pero Marx sin duda es uno de los que sistematizó y dio herramientas para intentar superar esto que se llama el capitalismo. Y ahora vamos a ver por qué es muy importante esto de superar. Antes de hablar de Marx, como Marx se basa en el pensamiento de Hegel, hay que hablar un poco de Hegel, ¿sí? Este señor era un filósofo alemán que se hizo famoso por su pensamiento dialéctico, ¿no? La dialéctica hegeliana se define por la contradicción. Es decir, todo se mueve constantemente gracias a que dentro de sí lleva la contradicción. Es muy diferente a la lógica analítica, donde no se admite la contradicción, ¿sí? O sea, es lo que se suele llamar el tercero excluido. Una cosa es una cosa, es o no es, ¿sí? No hay una tercera opción, eso es lo que se llama tercero excluido. Habrá otros pensamientos que son los pensamientos del tercero incluido, pero bueno, ya vamos a llegar por ahí. Entonces esta lógica es estática, no considera el movimiento. Bueno, Hegel piensa todo lo contrario, ¿no? Dice que todo llegará en algún momento a no ser porque todo es contradictorio en sí mismo, y la contradicción es lo que cambia las cosas. Es decir, gracias a la contradicción las cosas se transforman constantemente, ¿sí? En un movimiento perpetuo. Esto es, insisto, la vulgata, ¿no? Leer Hegel es una tarea ardua y a mucha gente le lleva toda su vida, ¿no? Pensemos que con cada uno de estos autores pasa igual. Con Marx va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se resume en la vulgata a Hegel? La tesis sería el primer movimiento de la dialéctica, que contiene su negación. La antítesis sería la negación de esta tesis. La contradice, reemplaza y supera. El término alemán es aufheben, ¿sí? Y la síntesis la contiene ambas y será la nueva tesis que será reemplazada por una antítesis y el ciclo vuelve a empezar, ¿sí? No al infinito, porque Hegel cree que hay un momento en donde se llega al conocimiento completo del espíritu. Pero esta es la base, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Uno de los ejemplos que se da para comprender esto es el niño, el adolescente y el adulto, ¿sí? El niño es
superado por el adolescente que lo niega al niño, ¿sí? Cuando sos adolescente, una de las cosas que te molestan es que te digan que seguís siendo un niño. Bueno, no, ya no soy un niño, ya no soy eso. Bueno, y lo mismo con el adulto. El adulto sería la síntesis, ¿sí? Que sería una nueva tesis que va a ser también negada por su antítesis. Ese sería un ejemplo clave, ¿no? Como para dar en algo real, ¿sí? Lo importante es que la estructura de lo real, para Hegel, es el pensamiento dialéctico. ¿Sí? El movimiento de la naturaleza misma del espíritu, el espíritu absoluto, se mueve a través de la dialéctica. Es la ley suprema, el procedimiento del pensamiento filosófico. Es decir, si querés pensar en este mundo humano terreno que tenemos, tenés que pensar a través de la dialéctica, porque es lo único que te va a permitir llegar al conocimiento absoluto. ¿Sí? Insisto, lean Hegel si quieren ser especialistas en esto, pero esto es importante. Tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Entonces, volviendo a Marx, lo que suele llamarse materialismo histórico es el pensamiento que despliega Marx después de toda su investigación respecto al capitalismo. Para Marx, la estructura de la sociedad es la base económica, es decir, si vos querés conocer cómo es una sociedad, en este caso la sociedad capitalista después de la revolución industrial que él estaba viviendo, hay que conocer cuál es la base económica, y ahí vas a descubrir cómo es en realidad esa sociedad. La superestructura, es decir, lo que viene después de la base económica, lo que es determinado por la base económica, es la lengua, la ideología, todo lo que venga después está supeditado, determinado por la base económica. Entonces, miren bien este cuadro, porque cuando veamos otros pensadores, otras maneras de pensar, vamos a ver que esto cambia mucho, ¿no? Bueno, esto ya lo deben haber visto, pero es importante. La base económica nos permite comprender lo otro. Entonces, el lenguaje como ideología oculta la realidad, ¿sí? Lo que hay que analizar para saber cómo es una sociedad y transformarla es la base económica. Entonces, ¿cómo es que habría que transformar la sociedad capitalista, que es una sociedad con explotación y con plusvalía, ¿no? Un concepto que, si es necesario, podemos hacer un video para eso, pero supongo que ya lo podrán manejar por otro lado, lo podrán analizar en otro lado. El proletariado tiene que tomar los medios de producción, terminar con la propiedad privada, que sería lo clave en el capitalismo, instaurar una dictadura del proletariado, que sería la etapa socialista, y luego llegar a una sociedad sin Estado, que sería la igualitaria, la ideal, que sería la comunista, ¿no? Es importante aclarar que hay muchos países que se llaman comunistas, o hay mucha gente que los denomina comunistas, pero no es que hayan llegado a la sociedad sin Estado igualitario. Ese movimiento no se dio en ningún país, ¿no? Los países que han seguido las ideas de Marx, o que se han basado en ellas, se han mantenido en lo que es el socialismo, ¿no? No necesariamente con una dictadura, pero no han llegado a la sociedad sin Estado. Ahora, para resumir bien todo esto, tanto lo que vimos de Hegel como de Marx, esta es la razón por la cual recién le dimos el pantallazo de Hegel, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo sería la tesis, el socialismo sería la antítesis, el capitalismo tendría el socialismo como su negación, ¿sí? Entonces la contradicción del capitalismo hace aparecer al socialismo, y el comunismo sería esa síntesis, ¿sí? Esta sería que sería esa sociedad sin Estado. Esta sería la razón por la cual entendemos a Marx ligado al pensamiento de Hegel. Marx toma a Hegel, lo replantea, lo revisa, lo transforma, no es que sea exactamente lo mismo, pero le sirve para esto, ¿no?
Obviamente Marx está dentro de un momento donde el positivismo era muy fuerte, el evolucionismo, hay una idea de evolución, ¿sí? El capitalismo va a pasar por acá, va a llegar por acá, hay una idea de visión hacia el futuro y de propuesta política, ¿sí? Sobre todo. Marx no formó parte de las revoluciones que se hicieron a su nombre, pero sentó las bases de un pensamiento que muchos otros fueron tomando. Insisto, esto es la Vulgata de Marx. No sería bueno que se queden pensando que el señor Marx se resume en esto. Este hombre ha escrito muchísimo, ¿sí? Y muchísimos otros autores han tomado a Marx para seguir trabajándolo, seguir pensándolo, ¿sí? Y seguir utilizando estas herramientas que Marx encontró en este momento. La Vulgata es esta. Lo que tenemos que retener para poder seguir pensando las otras cosas que vamos a seguir pensando de acá en más es esto mínimo que está acá, ¿sí? Carlos Marx, materialismo histórico, capitalismo, socialismo, comunismo.